punto de encuentro. Amigos de toda la provincia, ¿qué tal? Buenas noches, tengan ustedes, gracias por compartir este espacio de todos los días miércoles, punto de encuentro, en donde tratamos temas que le interesan a usted, temas que deben ser conocidos por la familia, por los amigos, por el barrio, por la agremiación, en fin, temas actuales, como por ejemplo la incidencia del COVID, los efectos colaterales, las secuelas del mismo, cómo protegerse realmente sobre esta enfermedad, cómo prevenirla. Lastimosamente, en el mundo del conocimiento y del acceso a la información en el que estamos, digo lastimosamente porque debería decir lo contrario, debería decir beneficiosamente en esta época que estamos, pero digo lastimosamente porque así como hay buena información, hay también cualquier cantidad de basura en las redes informáticas, redes sociales, que llevan al ser humano a ser cómplice encubridor de procedimientos, sobre todo médicos y financieros, totalmente errados o equivocados. Esta noche nos acompaña el doctor Regne Farfán, él es especialista en esta materia que vamos a tratar esta noche, neumólogo, y con él vamos a descifrar muchas incógnitas que desde que apareció el COVID nos han bombardeado en las redes sociales, como por ejemplo la de tomar ciertos té, ciertas aguas, ciertos medicamentos. En los últimos días, con el aparecimiento del Omicron, escuchaba algunos desaprensivos que decían: es importante que te contagies porque ella te genera inmunidad. Cosas como esas, ¿no? Y hay gente que lo hacía, otros más osados los hacían incluso para evitar ir a trabajar o ir a teletrabajo. Vamos a también esta noche a consultarle a nuestro invitado, a quien le damos la cordial bienvenida en esta noche. Gracias, doctor, por estar con nosotros y compartir este espacio de opinión, este conversatorio sobre temas importantes. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su invitación. Presto a tratar de solucionar las inquietudes que puedan estar presentes en el medio acerca de este tema tan importante, que es una enfermedad respiratoria de la cual ya tenemos 2 años en el curso y todavía podemos seguir que vamos a seguir aprendiendo porque no hemos salido de esto, y en el mundo científico hay muchas inquietudes todavía. Así es, doctor, justo sobre eso, porque como usted también ha de conocer, pues se han presentado tantas soluciones milagrosas, tantas propuestas y condumios milagrosos para esta enfermedad, que yo trataba con un médico el lunes pasado y decía: si ni los científicos todavía logran descifrarla, sobre todo las secuelas que deja, no le hemos logrado descifrar, y en lo que tiene que ver a tratamiento, en lo que tiene que ver a vacuna, se está trabajando. Por eso su comparecencia esta noche, doctor, para que de alguna manera sea un profesional que nos oriente y nos diga, pues este es el camino a seguir, en esto debemos prevenir. Doctor, me gustaría empezar el programa que usted nos comunique, nos informe sobre la diferencia, y esto porque lo leí en algún comunicado médico que decía que lo primero que hay que aprender a diferenciar es el resfriado, la gripe y el COVID, porque pueden ser que las tres sean parecidas, pero no son la misma cosa. Y le dejo planteada ahí otra pregunta. He escuchado a un médico, no sé si es verdad o mentira, que la gripe no nos da tantas veces seguidas como solemos creer. Lo que sí nos da es resfriados, y eso pueden ser constantes. Díganos, doctor. Así es, el resfriado común es una etiología, una entidad nosológica que a nosotros nos da cuando hay los cambios estacionales. Pero independientemente del resfriado común, tenemos los procesos gripales, para los cuales todos los años los estados, y si en este caso hablamos del estado nuestro, el Ecuador, se prepara haciendo estudios y se previene administrando una vacuna todos los años, vacuna que se administra en el periodo que está entre octubre y noviembre de cada año, para evitar las neumonías provocadas por la influenza, que esa es la gripe. Entonces, esas son las dos diferencias que existen entre un resfriado común y la gripe. Ya, luego vino esta otra nueva entidad viral, que es el coronavirus, que tiene sintomatología parecida por ser una enfermedad del aparato respiratorio. ¿Cómo puedo diferenciar yo entre un resfriado y una gripe antes de llegar al COVID? El resfriado común es una entidad nosológica en la cual el paciente manifiesta
que tiene congestión nasal, un poquito de fluido nasal y un malestar, sin llegar a tener síntomas severos. Mientras que en la gripe hay tos, hay expectoración, hay fiebre, puede haber escalofríos. Hay muchos serotipos de la influenza o gripe. Entonces, por lo tanto, las manifestaciones son muy diversas. La severidad de la gripe no tiene nada que ver con la del resfriado común. Ya, ahora, claro, a ver, y cuando nosotros hablamos, doctor, del famoso trancazo, ¿qué es eso? ¿Es también, es la gripe? ¿Qué es el trancazo? Lo que nosotros podemos llamar así. Vulgarmente la gente la conoce con el nombre de trancazo. Ajá. A la gripe. Ya. Donde hay dolor en el cuerpo, malestar general, el paciente está muy decaído, hay fiebre, hay escalofrío, hay tos, hay expectoración, dolor de garganta. O sea, el resfriado nos genera malestar, mucosidad, todo eso, dolor de cabeza, pero no nos tumba como la gripe. Exactamente, la severidad de los síntomas los diferencian. Y en la gripe tenemos tos y expectoración. Ya, doctor, y en el caso de la gripe también es común decir, es un periodo que tienes que cumplirlo, ¿no? No sé, 6 días, 7 días. Aclárenos eso, porque luego apareció una vacuna que te revierte el proceso gripal de un día para otro, y yo escuchaba alguna vez, no escuchaba, conversaba con un especialista traumatólogo, decía que ese tipo de medicamento que te cura de la noche a la mañana, algún daño te hace. Que no creas, no confíes tanto en los medicamentos milagrosos que te curan tan rápido, porque hay procesos de ser como la gripe, perdón, enfermedades como la gripe, que tienen que cumplir cierto proceso. Sáquenos de esa duda, doctor. Así es. La gripe es una enfermedad viral y como todas las entidades nosológicas virales, estas tienen un tiempo limitado. De 3 a 5 días el paciente desaparece en los síntomas. Ahora, hay que tomar en cuenta muchas cosas, que no es lo mismo que le dé la gripe a una persona joven y sana como a una persona mayor que ya tiene un proceso respiratorio crónico grave en sus pulmones. Tiene, por decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por ser un fumador y de repente le dio un cuadro gripal. Ese paciente puede terminar con una neumonía. Y lo que tuvo primero fue una gripe, pero tenía un problema respiratorio crónico que agravó o dio severidad a esa enfermedad. Ya, doctor, al inicio de la pandemia, incluso desde mucho más antes, comenzaron a prohibirse los antigripales de venta común y sencilla, ¿no? Uno iba a una farmacia, se estoy con gripe y le daban una pastilla, un jarabe, todo eso. En el Ecuador se prohibieron y se comenzaron a dar bajo receta médica. ¿Qué es lo normal? Y no es una consulta médica, sí, pero ¿qué es lo primero que lo que hay que dejar claro aquí es que cuando el cuadro médico, y usted me orienta, doctor, comienza a agravarse, lo importante siempre es acudir a un médico, a un profesional y especializado en la materia, ¿no es cierto? Estamos claros en eso, ¿verdad? Así es. Esa debería ser la premisa, que toda persona que tenga un cuadro gripal o un problema respiratorio acuda a una consulta. Necesariamente siempre no será a un médico especialista, porque no hay especialistas a nivel de los centros de atención primaria. Pero en cambio, si usted asiste a un centro de atención primaria tipo A, usted va a encontrar médicos generales que le van a poder dar la atención que el paciente requiere. Pero ¿qué es lo que hace casi toda la generalidad de las personas? Lo primero que hacen es que va a la farmacia y va a comprar antibióticos. Si tiene una enfermedad viral, que es lo que causa la gripe, no tiene sentido el antibiótico. El antibiótico es en el caso de que se tratara de una enfermedad bacteriana. Entonces ahí comienza a complicarse el cuadro. Cuando el paciente al primer síntoma tuvo fiebre y ya va a comprar antibióticos para tratar la fiebre, pensando que los antibióticos son para la fiebre. Los antibióticos son para enfermedades bacterianas comprobadas. La gripe es una enfermedad viral y por lo tanto ahí no va el antibiótico. Entonces ahí comienza la complicación. Entonces hay que hacer siempre la atención médica, aunque sea en el nivel primario. Si el paciente está complicado, el nivel primario lo deriva a un nivel ya más alto, a un hospital general, donde va a encontrar un médico neumólogo o un hospital de especialidades. Ya, esto de tomar antibióticos cuando es proceso viral, doctor, pues, ¿puede tener consecuencias para el paciente? Así es, porque es que los antibióticos no matan a los virus. Los antibióticos matan a las bacterias. Cuando tenemos una enfermedad viral como la gripe, el paciente requiere descanso. Si tiene fiebre, tiene que tomar medicamentos que le logren bajar la temperatura, hidratarse bien, no tomar bebidas frías.
tener el reposo requerido, que debe estar por lo menos en 72 horas. Ya, eso le iba a preguntar, doctor. Solemos escuchar, y yo creo que a veces, más que por ignorancia, es por la desesperación pues, de los padres. A ningún padre creo que nos gusta ver un niño enfermo, un hijo enfermo, porque hay una cierta impotencia de incluso de soler decir nosotros, Diosito, dámela a mí, no a mi hijo, ¿verdad? Por esa desesperación. Y yo he escuchado mucho, sobre todo a las mamás que dicen, si tiene fiebre es porque hay infección y hay que combatirla, pero no necesariamente la fiebre es sinónimo de infección, ¿o sí? Sí, el organismo responde ante una agresión con fiebre, se está defendiendo, está reaccionando ante una infección viral o ante una infección bacteriana con el síntoma fiebre. Pero si no sabemos todavía qué está causando la fiebre, no podemos dar el antibiótico. Ahí es que se recomienda dar el antitérmico para controlar la temperatura hasta tanto el médico general o el especialista definan qué es la entidad que está causando la fiebre. La fiebre, ya. Ahora, usted decía, doctor, en procesos gripales lo importante es descansar, líquidos y medicina para bajar fiebre si es que se la tiene. Así es, medicina sintomática. Si el paciente tiene fiebre, hay que darle algo para la fiebre. Si el paciente tiene tos, deberá tomar algo para la tos. Pero no puede ser que el paciente vaya a la farmacia o acuda a tomar la receta que 3 años atrás se le medicó pensando en ese tiempo que tenía una neumonía y ahora cree que lo que tiene es parecido a lo que tuvo en esa ocasión. Eso es lo que nos provoca complicaciones en los tratamientos. Bueno, y eso es verdad, ¿no? Solemos mucho guardar las recetas y después tenemos medios síntomas parecidos y incluso nos encontramos que ya esa medicina ni existe y el señor de la farmacia suele cambiarla y decir, no, esta tiene los mismos componentes. Lastimosamente somos así, creo que todavía nos está costando. El lunes hablábamos de que hay, en un programa, doctor, hablábamos de que hay que tener cultura financiera, educación financiera, y el invitado nos decía, también hay que tener educación alimentaria, y yo creo que acá también hay que tener educación, no sé si médica, no sé cuál sería el nombre correcto, esto de respetar a los profesionales y acudir al médico para que sea él el que nos recete. Parece que eso todavía no lo aprendemos, doctor. Vamos a la primera pausa, mi querido amigo, y cuando regresemos, entonces sí entramos al proceso del Ómicron, diferenciándole ya de resfriado y de la gripe, y hablaremos del antes, del durante y el después del Ómicron, qué es lo que tenemos, perdón, del COVID sería, qué es lo que tenemos que hacer. Esta noche nos acompaña el doctor René Farfán, conocido neumólogo, dirigente gremial, que en esta noche nos está dando respuesta a los problemas que tienen que ver con los procesos respiratorios. Regresamos enseguida. Punto de encuentro. Esta noche, amigos televidentes, en este punto de encuentro nos acompaña el doctor René Farfán, y él es neumólogo, es presidente de la Sociedad de Neumología de Manabí, también de la Sociedad de Neumología del Ecuador. Hoy nos está dando respuestas a muchas interrogantes sobre los procedimientos correctos que debemos nosotros ejercer cuando tenemos problemas que tienen que ver con los procesos respiratorios, ¿no es cierto? Por su especialidad, y ya nos explicó lo que significa el resfriado, lo que es la gripe, cuál es el tratamiento que se debe seguir. Siempre insistiremos en esto, amigos televidentes. En procesos médicos, cada que hemos tenido un invitado, siempre nosotros insistimos que lo correcto es acudir al profesional. Lo correcto es ir a un médico. Aquí nunca aconsejamos, vaya a la farmacia, vayan de la curandera, vayan de la abuelita, vayan de un médico. Para eso ellos han estudiado y se han especializado, aunque a veces, pues, y vamos a tratar también este tema, los remedios caseros también pueden tener su efectividad. Pero eso lo trataremos un poquito más adelante, doctor. Entonces llegamos nosotros, mi querido invitado, esta noche llegamos al COVID, que comienza a presentar desde el 2020, desde el 16 de marzo de 2020 se nos presenta, nos coge desprevenidos, fuera del área, como se diría políticamente, incluso a la comunidad científica en torno a su tratamiento. Cuando ya creíamos que la ola estaba bajando, aparece esta nueva variante, el Ómicron, con una agilidad increíble de contagio, pero con sintomatología leve. Pero escuchaba a algunos médicos, doctor, que hablaban de que lo que más debe preocuparnos ahorita en esta variante es por las secuelas que deja, sobre todo en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo, porque como usted decía al inicio del programa, este COVID todavía no se lo ha definido, ni sus consecuencias, ni el daño que provoca todavía la comunidad científica está estudiando. ¿Cómo identifico al COVID, doctor, diferenciándolo del resfriado y de la gripe en mi proceso respiratorio?
Los síntomas del coronavirus como enfermedad De coronavirus, respiratoria correcto. tienen, que se escuche bien, tienen cierta similitud a los síntomas de la gripe. Tienen cierta similitud. Y eso no nos debe hacer confundir una cosa con otro. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en este proceso que venimos arrastrando desde el año 2020 de una pandemia decretada a nivel mundial, se demostró que si nosotros hacíamos pruebas, se iba a determinar la presencia del coronavirus como causante de ese proceso respiratorio. Se hacen las pruebas y la primera prueba que se debe hacer después de los primeros síntomas es la determinación del antígeno a través de un hisopado. Esa determinación de la prueba del antígeno a través del hisopado, que es la prueba más económica que se hace al momento, nos va a nosotros a indicar que el paciente no tiene gripe, sino que tiene coronavirus. Y por lo tanto, el tratamiento tiene que ser distinto al de una gripe común. Ya, doctor, a ver, vamos con esto de las pruebas. Inicialmente habían 3 pruebas, ¿no es cierto? Que era la rápida, la del hisopado y creo que es la cuantitativa, la que se hace con la sangre y saca los valores, ¿no es cierto? En esta ocasión, yo no sé si existía en la anterior, pero me imagino que sí, comenzó a aparecer la del hisopado del antígeno, ¿no? Que es la que le meten ¿cómo es? No sé, el cotonete, no sé cómo se llama eso, disculpe, en la nariz y lo llevan a un aparatito parecido al de la prueba rápida, ¿no es cierto? La pregunta es, y porque aquí nos han bombardeado, ¿cuál es la correcta que debemos hacernos en esta ocasión para definir si tengo gripe, resfriado o coronavirus? Ya. La determinación se hace a través de un hisopado y se pueden hacer 2 técnicas: determinar la presencia del antígeno, o también hacerlo por una técnica por PCR, que es una prueba un poco más costosa y demora un poquito más. La prueba más rápida de hisopado es la determinación del antígeno, y la segunda es la determinación del mismo entidad nosológica, el mismo coronavirus, pero a través de la técnica de la PCR, que quiere decir reacción en cadena de polimerasa, que es más cara y demora mucho más. En el momento que nosotros ya determinamos la presencia del coronavirus en ese paciente, vamos a tener que iniciar un tratamiento. ¿Y qué es lo primero que siempre se indicó? Que el paciente tenía que tener reposo, porque es una enfermedad muy debilitante, que generaba fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor al cuerpo, tos, y que en la gran mayoría de los pacientes, en los inicios de la pandemia, nosotros demostrábamos que había congestión nasal, fluido nasal, pero por lo regular los pacientes no tenían expectoración. Con el pasar de los meses de la pandemia, fuimos encontrando ya pacientes que venían con todos esos síntomas y que también tenían, aparte de la tos, expectoración. ¿Qué es la expectoración, doctor? Para dejar Es la claro y en las palabras más comunes. presencia de moco que nosotros expulsamos con la tos, las secreciones que vienen de los bronquios. ¿Ya? Entonces, esa fue dejó de ser tos seca. Dejó de ser tos seca y teníamos pacientes que venían. Entonces, si usted creía que estaba manejando a todos los pacientes por igual, encuadrándolo solamente con ese tipo de sintomatología, se podía equivocar. Tal es así que después fuimos viendo y variando. Luego, con el pasar del tiempo, fueron apareciendo otras variantes del coronavirus, los distintos serotipos, y estas variantes traían y demostraban que los pacientes tenían otro tipo de sintomatología. Hasta que actualmente tenemos circulando en el mundo entero el Omicron, que no tiene la severidad que tenían las otras variantes, pero que en cambio se caracteriza por una cosa, que es por la alta contagiosidad. No severidad de sintomatología, sino severidad ya no de síntomas, sino contagio. Es mucho más contagiosa que las otras variantes que llegaron en el año 2020. Ya, y en este caso, doctor, llegando o poniéndonos en el escenario del Omicron también, se presentaron otras cosas, al menos en personas que fueron verificadas con COVID, que era procesos diarreicos, ¿no? Varios amigos, porque tengo muchos amigos que fueron afectados y decían que incluso les dio la primera etapa, decía, ahí no tuve, como ahora, procesos duros estomacales, y no perdieron en algunos casos el olfato ni la degustación ni el sabor, como si les dio una vez pasada.
Eso ratifica lo que usted dice, ¿no? Así es. En las primeras fases en la primera fase o los primeros meses de la pandemia, la sintomatología era mucho más severa. También habían cuadros digestivos, también habían pacientes que tenían diarrea, pero la gran mayoría de los pacientes lo que tenía era más sintomatología respiratoria. Por lo tanto, nosotros no podemos confundir la sintomatología y encuadrar al paciente dentro de 4 o 5 síntomas, sino que se lo tiene que manejar como un paciente que requiere la atención de un médico para que determine realmente cuál es la prueba que se debe de hacer. Lastimosamente, con el pasar de los meses, muchas personas intentaban descubrir rápidamente qué tenían, haciéndose la determinación de los anticuerpos. Los anticuerpos se elevan después de 7 días de la enfermedad, no al inicio de la enfermedad. En cambio, la prueba del antígeno, después de las 48 horas del inicio de los síntomas, ya podemos encontrar el antígeno en el hisopado y saber que este paciente tiene coronavirus. Ya, el del anticuerpo es la prueba que se hace con la sangre y se muestran los cuadros de anticuerpos, ¿verdad? Claro, en la sangre se puede medir cualitativamente y se pueden medir cuantitativamente. Ya. Decía positivo o negativo, eso era lo cualitativo. Y decir cuántas unidades tenía cada uno de IgG o de IgM, eso es lo cuantificado. Esa era la prueba cuantitativa. Pero no es la más recomendable ahora. O sea, no es que no es la recomendable, sino que demora ciertos días para que los anticuerpos se eleven en nuestro organismo. O sea, depende de cuándo uno debe hacerse. Depende del momento en que el paciente va al médico o depende del tiempo en que el paciente inicia los síntomas y tiene que acudir a hacerse los exámenes. Por lo tanto, debe ser un médico el que le solicite la prueba en el tiempo correcto en que está del inicio de los síntomas. Doctor, decía yo, y creo que todo el mundo opina lo mismo, en el sentido de que nos cogió mal parado al mundo entero. Mire que ustedes, los países del primer mundo, con sistemas de salud tan grandes como los mismos Estados Unidos, donde todo el mundo siempre ha dicho que la salud allá es una maravilla, países europeos, pues el coronavirus los desbarató, los desmanteló, y en el caso de Ecuador, pues no fuimos la excepción. En esta primera etapa, doctor, que nos cogió, también evidenció un proceso, evidenció la calidad de vida que tenemos alimentaria y de cuidado médico. ¿A qué me refiero? Que tuvimos muchos amigos que murieron, muchos familiares que murieron, y que recién ahí nos enteramos, por ejemplo, que eran diabéticos, recién nos enteramos que eran hipertensos. Y tengo porque mucha gente que murió recién ahí fue que se enteró esto. Y esto tiene que ver con educación para la salud, es decir, que no solemos visitar a los médicos 1 o 2 chequeos al año para ver qué pacientes son. Yo comienzo haciendo mea culpa, yo me enteré que era diabético después de 3 años, y porque me hizo un examen cualquiera y ahí el amigo laboratorista me dijo, ya te vete un especialista porque te estoy haciendo algunos exámenes y tienes azúcar alta. Yo pensaba que no lo era. Y yo creo que el coronavirus, y disculpe que sea un poco largo en esta introducción, también evidenció la calidad de vida en materia de salud que teníamos los ecuatorianos, doctor, o el mundo entero. Así es. Se demostró que los pacientes que tenían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, o que tenían sobrepeso, eran los pacientes candidatos a tener severidad de síntomas. Y tenían la categoría de pacientes de riesgo y terminaban en terapia intensiva o terminaban muriéndose en su casa. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían enfermedades previas, agravantes, como la diabetes, la hipertensión o la obesidad mórbida. Y claro, y el cuadro de ellos era más complicado y me imagino que el tratamiento también era diferente a quien lleva una vida más saludable, come saludablemente, hace ejercicio, todo este tipo de cosas, doctor. Y afectó mucho los procesos respiratorios. Nos toca ir a una pausa, doctor. Cuando regresemos, me gustaría usted, en cambio, ya que nos dé a conocer, cuando ya me confirman que tengo coronavirus, ¿qué es lo que debo hacer aparte de ir al especialista? Y me refiero a los cuidados que uno puede hacer, porque tengo entendido que mucho le ayuda al médico que uno cumpla con ciertas normas y procedimientos, como lo que usted decía, el descanso, el tomar líquidos, el aislarse, la mascarilla, todo ese tipo de cosas. Es lo que me gustaría, doctor, después de la pausa. Vamos, regresamos enseguida. Esta noche nos acompaña un homólogo, un médico especialista aquí de Puerto Viejo, el doctor Reiner Farfán. Regresamos enseguida. Punto de encuentro.
Esta noche, amigos televidentes, nos acompaña un especialista, un neumólogo, el doctor Reiner Farfán, que nos está dando las directrices, nos está dando respuestas a muchas incógnitas que hemos tenido durante estos 2 años ya de coronavirus y también de sus secuelas. Justo antes de la pausa, le habíamos planteado a nuestro invitado que una vez confirmado que tenemos coronavirus, más de el procedimiento médico que vamos a cumplir, cómo un paciente, doctor, puede ayudar a su médico y a su propia vida para pasar esta crisis. Yo le decía que si nosotros tenemos ya diagnosticado al paciente, ahí vienen, aparte de las indicaciones médicas, de lo que se puede comprar en la farmacia, vienen las indicaciones que el médico le da tanto al paciente como a sus familiares, primero, para evitar que persista el contagio dentro del ámbito familiar, dentro de su hogar. En segundo lugar, que hay medidas generales que deben de ser escuchadas y, así como se compran los medicamentos, escuchar las recomendaciones del médico. Si siempre hemos dicho que en el resfriado común, que en la gripe se tenía que hacer descanso, es decir, se tenía que tener reposo, en esta otra entidad respiratoria que era nueva, que estaba matando a muchas personas, era obligatorio el descanso, era obligatorio el reposo. Tal es así que el Estado también lo ha determinado a través del certificado médico que se validaba para los empleados públicos y para los privados. Entonces, si nosotros decimos que debe descansar 7 días, debe descansar 7 días. Pero a veces nos ocurría que nosotros entregábamos un certificado médico y ese paciente, en vez de estar descansando en su casa y aislado, se lo encontraba en la calle haciendo compras, cosa que no era lo procedente. Si esta entidad era mucho más severa, si esta enfermedad respiratoria es más severa, tenía que ser más obligatorio el descanso. Mantenerse bien hidratado. Ahora viene la medicación que nosotros en nuestra costumbre popular tenemos de familia por ancestros, que se pueden tomar los té, que se pueden tomar las bebidas, que hay que hacer vaporizaciones. Si nosotros al comienzo teníamos pacientes que tenían una tos seca, que nosotros ocultábamos los pulmones y no encontrábamos secreciones bronquiales, no tenía sentido hacer las vaporizaciones. Pero en el argot popular el paciente se lo hacía. Y los familiares lo obligaban a tomar bebidas muy calientes, al extremo que tuve pacientes que llegaban con la boca con ampollas del exceso de bebidas calientes que habían tomado. Porque les exigía a la familia, tómate el té caliente, y terminaban quemándose la boca. Entonces, esas recomendaciones también hay que hacerlas. No tomar bebidas demasiado calientes porque te puedes quemar. La mucosa nuestra está preparada para una temperatura, pero no para cosas que estén hirviendo. Y de la mano de las recetas estaba el reposo. Ahí tenemos lo fundamental. Ahora, ¿qué le decíamos también al paciente? Que no comiera en exceso, porque si le decíamos que descansara y él comía en exceso o lo que estaba acostumbrado a comer, se iba a llenar de gases porque como estaba descansando, no tenía una buena digestión y iba a llenarse de gases. Se iba a sentir incómodo y la insuficiencia respiratoria podía darse con una manifestación más severa. Bien, sí, doctor, ya usted me respondió a 2 preguntas que le iba a hacer. Una era esto de las bebidas calientes, porque cuando empezó toda esta crisis del coronavirus, escuchaba mucha gente que hablaba, tomen té caliente, lo más caliente que puedan, que eso limpia la garganta y mata el virus. Y terminaron muchos, como usted lo dice, porque he escuchado algunos médicos que dicen, he atendido a muchos pacientes que vienen con la garganta totalmente quemada o lastimada, ampollada por producto de esto. Eso por un lado. Y vamos con lo de los descansos, doctor. En esta etapa, como los síntomas, la mayoría de los casos de la gente que está infectada o que se infectó, no tenía tanta severidad en los síntomas, entonces se comenzó a abusar. Tengo coronavirus, pero como no siento nada, no descanso, no tomo líquidos, tomo la medicina que me dieron. Y también había muchos certificados médicos que decían, a ver, positivo en coronavirus, descanso, algunos decían incluso no descanso, que podía seguir trabajando en teletrabajo. Entonces ahí venía mi duda y decía, a ver, descanso pero estás en teletrabajo. Descanso para mí es descansar, no solo acostarme. Porque creo que hay una diferencia entre acostarse y descansar. Mi papá decía, no todo el que duerme descansa. Una cosa es dormir, otra cosa es descansar. Ahí viene esa contradicción, doctor. Cuando el médico dice, estás con el coronavirus y descansar, ¿es descansar o puedes hacer teletrabajo?
¿no? El paciente que está enfermo, que tiene su reposo, es reposo obligatorio y no puede hacer teletrabajo, porque el teletrabajo es un trabajo. Yo le Así decía es. a una señora, por ejemplo, señora, tiene su diagnóstico, va a descansar. ¿Usted en su casa qué hace? Lava, cocina, plancha, atiende a sus niños. No lo puede hacer porque ese es su trabajo. El señor que trabaja con el machete tiene que dejar el machete a un lado y quedarse en la cama. No podía ir al campo a trabajar. No, que voy en el caballo a mirar cómo están los trabajadores. Ese también es un trabajo, andar supervisando. Por lo tanto, el señor no estaba cumpliendo con el descanso que se le había recomendado. Entonces, dependiendo del trabajo que la persona ejecuta, debe dejar de hacerlo y dedicarse a descansar. Claro, es que creo que se confundió el aislamiento con el descanso. O sea, tienes coronavirus, tienes que aislarte y puedes hacer teletrabajo, decían incluso algunos empresarios abusaron de esto. Y el otro es, a ver, si yo sostengo, estoy enfermo y el médico me dice descansar, para mí es descansar, porque el trabajo, por muy físico o intelectual que sea, genera pues poner Gasto de energía. un gasto, exacto, usted lo ha dicho mejor, ¿no? Un gasto o físico o intelectual dependiendo de la actividad que uno tenga. Entonces ahí vamos dejando claro esto, doctor. Entonces, no es solo los medicamentos, es cumplir las directrices del médico, el descanso, el tomar líquido, si vas a tomar bebida caliente, pues que sea una bebida moderada que se aguante. Ahora, ¿es realmente recomendable, doctor, la bebida caliente? No, o sea, yo le decía hace un ratito que esa es una costumbre nuestra, de que cada persona que tiene un resfriado, cada persona que tiene gripe, y con esa costumbre que teníamos, vino el coronavirus, y como era una entidad respiratoria, generaba tos y falta de aire, la gente decía, las personas le decían a sus familiares, tómate té caliente, tómate té caliente. Los té pueden ser necesarios, ayudarán a sacar secreciones, pero no hay que abusar de ellos tampoco. Entonces, debes tomar bebidas tibias, pero eso no es, porque hay personas que llegaron a ponerse mal de salud porque sus familiares solamente le daban temas, no le daban alimentos. Yeah. Recuerdo a un paciente yo que decía, doctor, por favor, yo sé que estoy enfermo, sé que debo descansar, pero por favor dígale a mi madre que ya no me dé caldo de gallina, que es lo único que estoy tomando desde hace 5 días. No me dan de comer otra cosa más que caldo de gallina, y yo deseo comer. Ese paciente necesitaba alimentarse. Claro, ya está. Pobre hombre, le estamos teniendo hasta plumas y no nos estamos burlando, pero es la costumbre, ¿no? Aquí en Manaví, pues uno se enferma y el caldito de gallina porque se levanta, ¿no? Quizás en su momento, pero y dependiendo de la enfermedad, digo yo. Y doctor, y ya, sobre estos té, sobre estas aguas milagrosas, agüita de vieja, como se nos llama, o los manavites solemos nombrarlo. ¿Hay alguna planta especial que ayuda? Tengo entendido, por ejemplo, que la manzanilla es buena porque es antiinflamatoria, pero no sé si sea la recomendada en este caso. Y no es publicidad para ninguna planta ni para alguna marca de té, sino de qué té sería lo aconsejable, de qué tipo de hierba sería lo aconsejable en estos procesos. Muchos té de manzanilla o de ciertas otras plantas en sí han demostrado que en los cuadros respiratorios ligeros podían tener su efecto. Pero en el caso de esta entidad, que es el coronavirus, no está demostrado que esos té hayan ayudado a mucho. Lo único que hacían era que al paciente lo obligaban a tomar lo que él no quería, porque aparte le daban el té caliente, sin dulce, sin ninguna cosa, porque les hacía daño el azúcar también. Entonces, esa es la costumbre que teníamos nosotros de escuchar que lo decían los familiares a los pacientes. El té verde hizo maravillas porque se nos insistió en que se curaba y que se prevenía el coronavirus. Como usted dice, que yo no he escuchado, no he leído que haya una respuesta científica en que diga que efectivamente eso surtía efecto. Y decían que es que en China lo utilizan. Yo decía, sí, pero es que en China están acostumbrados a tomar ese té enfermos o no enfermos, ¿no? Como en Inglaterra, creo que el té es en horas de la tarde, pero los chinos por naturaleza toman el té, por ejemplo, el de jengibre permanente y constantemente. O sea, no descubrieron nada ellos ya estaban acostumbrados a eso. Y de pronto, y usted, corríjame si estoy equivocado, de pronto su organismo, su cuerpo responde porque ese es el proceso permanente de ellos, de su ambiente hasta natural, ¿o no, doctor? Claro, así es. La respuesta de cada organismo es en base a su costumbre, a cómo está acostumbrado ese organismo. Nosotros, no sé si usted recuerda, y la audiencia sí lo debe recordar, que tuvimos nosotros dengue, chikungunya, enfermedades virales. Y en esos procesos la gente llegó a tomar té de mango.
Té de mango. Té de No, neem. sabía, sabía de la hoja de mango para la diabetes. Sí, no, de la hoja del mango, pero cuando tuvimos los cuadros o la crisis del gran número de pacientes con dengue y chikungunya. Y cada quien se inventa una cosa y en el argot popular y a través de las redes sociales comienzan a decir cosas y todo el mundo cree lo que aparece en una red social. Y eso no es científico. Claro, ¿no? Y nosotros somos, como decía mi papá, somos noveleros, pues no, viene un té de algo y como el noni en algún momento, después vino otra plantita y comenzamos a tomarla como la barrevía del mundo hasta que pasa de moda, hasta que viene otra planta y la reemplaza, ¿no? Y alguien queda por ahí millonario con todo esto, doctor. Eso en lo que tiene que ver a los té, doctor. ¿Y hay alguna alimentación especial dentro del proceso de recuperación cuando uno está con COVID? Descartábamos el caldito de gallina, puede ser que sí, pero no todos los días. ¿Hay alguna comida especial? Por ejemplo, me refiero a bajar granos, menos caldos, menos arroces, no sé. Durante el proceso de descanso obligatorio, en el cual nosotros mandábamos al paciente a que haga reposo en cama, decíamos que podía comer de todo, pero que en menor cantidad. Es decir, si el paciente, como un paciente hospitalizado o el que estaba ahí en la casa, ¿cómo se hace? Se le daba una pequeña porción de cada cosa. Porción de carne, porción de líquido, porción de granos, porción de... Lo que tratábamos de evitar que no tomaran lácteos, porque si iban a estar en reposo, los lácteos en reposo generan mayor producción de gases, granos secos porque generan producción de gases. Eso tratábamos de evitar. Y que en vez de comer 3 veces, pudieran comer 5 veces, menor cantidad, mayor veces en el día. De esa forma el paciente estaba bien alimentado. Frutas, verduras. Frutas y verduras. Y nunca se prohibió nada de eso. Podían comer todas las frutas y podían comer todas las verduras. O sea, ahorita científicamente no está demostrado que cierto tipo de alimentación ayuda, previene o contribuye a superar el coronavirus, ¿no? No, la inmunidad de nuestro cuerpo se hace en base a la costumbre y a los buenos hábitos alimentarios. Nada se hace de hoy para mañana. Si hoy día estoy enfermo y comienzo a comer fruta, no me voy a curar por la fruta que estoy comiendo en estos días, sino porque tuve una costumbre alimentaria que me tiene con una buena inmunidad. Y eso, para eso se requiere mucho tiempo. Y claro, por eso hacía referencia yo a que de pronto a los asiáticos les dio resultado el té porque ellos están acostumbrados toda la vida a superar ciertos problemas respiratorios y de cansancio, de inmunidad, justo con té. Y ellos toman un té natural, es decir, de la planta directamente al agua, no nosotros como tomamos ya industrializado. Vamos a la última pausa, doctor. Cuando regresemos, algo que es lo que más me ha preocupado a la gente, y se preguntan al doctor sobre las secuelas, porque creemos que me curé, pero de pronto me quedó un dolor en el pecho, me canso más, debo seguir con el médico, debo seguir en tratamiento y hasta qué tiempo uno debe seguirse controlando o uno queda ya marcado para toda la vida. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Esta noche nos acompaña el doctor Reiner Farfán, con quien estamos hablando justamente de los efectos del coronavirus, cuáles son las secuencias que nos está dejando esta enfermedad. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Punto de encuentro. Perdón. El invitado esta noche fue presidente de la Sociedad de Neumología de Manabí, también expresidente de la Sociedad de Neumología del Ecuador, fue presidente del Colegio de Médicos de Manabí. Nos referimos al doctor Reiner Farfán, quien nos acompaña esta noche. Él es especialista en neumología y con él hemos estado ya casi en una hora de programa hablando sobre el coronavirus, dándole respuestas a una serie de preguntas, de incógnitas que teníamos sobre el tratamiento de esta enfermedad. Y doctor, decía antes de ir a la pausa, doctor, que lo que más me ha escrito la gente, y saludamos y agradecemos a esta gente que nos ha estado llamando, son muchas preguntas sobre la preocupación que se tiene sobre esta enfermedad, pero lo que más ha centrado los temas son sobre las secuelas que deja esta enfermedad. Como usted bien lo decía al inicio del programa, doctor, esta enfermedad se la sigue tratando, se la siguen los científicos todavía estudiando, porque todavía no se sabe cuánto daño está causando el organismo, pero ¿qué me dicen algunos? Yo desde que tuve coronavirus tengo un dolor en el pecho, no puedo correr mucho, me canso hasta subir las escaleras y eso ya fue casi un año. ¿Qué es lo que usted ha logrado, doctor, a través de sus consultas de sus pacientes detectar
como una de las secuelas más cotidianas o más constantes? Bueno, mire, en el primer año de la pandemia tuvimos severidad de lesión pulmonar en los pacientes. Y muchos pacientes, aún en estos momentos, que ya vamos a tener 2 años de esta pandemia, se encuentran todavía con lesiones pulmonares que no lograron desaparecer. ¿Por qué? Porque su severidad de lesión fue exagerada. Ya, doctor, perdón, estas lesiones pulmonares, explíquenos, ¿en qué consisten? Para que Las, alguien diga, yo siento eso, no sabía que era una lesión pulmonar. ya, las lesiones pulmonares se evidencian a través de estudios radiológicos, de una radiografía o de una tomografía de tórax. Y esas lesiones pulmonares eran fibrosis pulmonares, fibrosis provocada por la lesión que causó el coronavirus. Porque los pacientes hacían neumonías que comenzaban en la base de los pulmones y iban en sentido ascendente. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas eran aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar, el paciente intentaba subir escaleras o correr y se cansaba. Si con el pasar del tiempo ese paciente se olvidó del médico, se olvidó de su secuela, se olvidó de su enfermedad, ese paciente puede quedar con lesiones permanentes para toda su vida. Y está evidenciado en el mundo que donde se puede hacer trasplante, que hay pacientes que han tenido que ser trasplantados sus pulmones porque los pulmones lesionados por el coronavirus ya no les servían. En nuestro país no tenemos evidencia de que hayan existido todavía la suerte de que algún paciente haya podido hacerse un trasplante de pulmón en consecuencia de que los que tenía propios ya no le sirvieron después de la Estas secuelas pulmonares pueden convertirse en permanentes, doctor. Como permanentes. ¿Llevar a la muerte? Y llevarlos a la muerte. Porque en esos pulmones que ya están lesionados, es más fácil que se asiente una enfermedad bacteriana. Y aquí te quiero decir algo, abogado. ¿Por qué se usó antibióticos en los procesos respiratorios de pacientes que tenían coronavirus con lesión pulmonar neumónica? Porque después de que entraba el virus y se producía una lesión pulmonar, se sobreañadían infecciones bacterianas. Y ahí era que teníamos que usar antibióticos. En este año en que hemos tenido la presencia, o en estos últimos meses, en que hemos tenido la presencia de una variante que se denominó Omicron, que provoca menos lesiones pulmonares, menos severidad de síntomas, pero que es más contagiosa, no hemos tenido casi la necesidad de usar antibióticos, porque los pacientes han hecho enfermedad de vías respiratorias altas sin llegar a la lesión pulmonar con neumonía. Y por lo tanto no había agregación de bacterias y requerían de antibióticos. Pero ¿qué pasaba? Que quienes diagnosticaban y tenía la presencia del antígeno en estos últimos días, corrían a las farmacias a comprar acitromicina. Todo el mundo quería tomar acitromicina. Así es. Y la acitromicina no es un antibiótico que se debe usar en una enfermedad viral. Se usa en la neumonía donde hay ya agregación de bacterias. Aparte de estos daños a los pulmones, doctor, ¿qué más está dejando de secuela de lo que usted conoce? Bueno, si hablamos de nuestra provincia, en nuestra provincia hay una enfermedad que es muy frecuente, que es la diabetes. Pacientes en los cuales había que utilizar altas dosis de corticoides terminaron despertando una diabetes que estaba por ahí dormida y el paciente ya quedó diabético para toda su vida. O un paciente que no era hipertenso y que se hizo hipertenso con esta etiología, seguirá siendo hipertenso para toda su vida y seguirá tomando antihipertensivos. O sea, ¿el coronavirus pudo haber provocado también hipertensión en las personas? La enfermedad que generó en su cuerpo hizo que se desarrollara una hipertensión arterial. Hizo que se desarrollara una insuficiencia cardíaca. Hizo que se desarrollaran otras entidades. El virus como síndrome, hasta pacientes que terminaron en diálisis por insuficiencia renal. Entonces, ese paciente ya quedó con una lesión para toda su vida. Por lo tanto, pero el virus no es el que causa esto, es las complicaciones de la enfermedad en el organismo de ese individuo. O sea, por eso le decía, doctor, al inicio, el coronavirus como que nos desnuda a decir, esto es lo que es tu cuerpo, no te has cuidado, te malalimentas, no haces deporte, no vas al médico, y viene el coronavirus y comienza a evidenciar eso. Más o menos esa sería la explicación en palabras de un abogado y no de un médico. Sí, en parte es así, Quien tenía un malo hábito alimentario y estaba a punto de ser declarado diabético, coincidencialmente,
viene, entra en esta fase de la enfermedad, recibe corticoides y al cabo de unos días llega un paciente con valores altos de glicemia y termina siendo un diabético. Y tendrá que seguirse cuidando y tomando medicamentos para que esta enfermedad no sea grave en él. Aparte de eso, hay otras secuelas de pacientes que manifiestan dolores articulares, dolor torácico, pacientes que dicen que se les cae el cabello. Yo tuve coronavirus y se comenzó a caer el cabello después. Entonces le digo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ya salió de la consulta del neumólogo, tiene que ir a buscar a un dermatólogo para que le trate de ayudar y evitar la caída del cabello. Otros pacientes manifiestan lesiones dermatológicas en su piel, vaya al dermatólogo. Si el paciente quedó con una insuficiencia cardíaca, tiene que seguir con el cardiólogo, dependiendo de las complicaciones con las que quede después de esta enfermedad. Justamente ya me respondió lo que le iba a consultar, doctor. ¿Cuál es la ruta a seguir cuando ya me dio coronavirus, pero sigo con el dolor, no sé, en el pecho, consigo el dolor en la espalda, se me está cayendo el cabello, que también eso me comentaban justo ahorita, y me preguntaban vía telefónica, vía WhatsApp, me decían, pregúntele si la caída del cabello después del coronavirus tiene algo que ver con esto y a quién debo acudir. Usted ya lo acaba de decir, a los especialistas en cada rama. Cada rama, así es. Doctor, hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado hasta de los té, de todo esto, y quiero aprovechar estos últimos minutos, doctor, ¿cómo prevenir el coronavirus? Que lo diga un médico, no que lo digamos los periodistas. ¿Qué es lo correcto para evitar contagiarnos? Queda demostrado que el uso de la mascarilla, el correcto lavado de las manos, el aislamiento en el caso del paciente que ya está contagiado, las costumbres que deberíamos tener cuando vamos a estornudar, proteger con la parte interna del codo para evitar dispersar los flujos que salen en el estornudo, tratar de esa forma de evitar que en el medio nuestro haya presencias en el flúter de virus, nos va a ayudar mucho. Y sobre todo, hacer conciencia de que esto no va a terminar en el año 2022. Los científicos que estudian enfermedades pandémicas nos dijeron desde su inicio que por lo menos eran 4 años con múltiples variantes y recién vamos por el segundo año. Viene un feriado para carnaval que ojalá que las autoridades no piensen solamente en la forma de hacer dinero a través de los negocios. Porque si bien es cierto que es necesario el dinero para poder subsistir, yo siempre digo que es necesario primero tener salud para tener el negocio abierto. Porque el dueño del negocio se puede enfermar, se muere y ya no hay negocio. Entonces hay que seguirse cuidando. Lastimosamente el Estado no ha sido siempre el mejor educador a través de las normas dictadas por un COE nacional o por un COE cantonal. Se manejan acorde a la necesidad supuestamente de la población, pero no es así. Yo creo que primero es la salud antes que todo, antes que el dinero. Gracias, doctor. Quiero agradecerle por haber compartido sus conocimientos. Ojalá y su mensaje llegue a muchísima gente, que es lo que buscamos. Se ratifica lo que se dijo desde el comienzo. El aislamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar poner en riesgo a niños, a personas adultas, personas con enfermedades conocidas, ya está en nosotros. No habrá médico que logre combatir una enfermedad si nosotros lo ponemos en nuestra parte. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta un próximo punto de encuentro. Recuerden, son temas importantes que debe tratárselos en familia. Buenas noches. Buenas noches. Punto de encuentro.